¿Qué es el enfoque comunicativo? El enfoque comunicativo parte de la competencia comunicativa, que se define como el conocimiento de cómo usar la lengua apropiadamente en situaciones sociales. Heinz, 1971, dice que dicha competencia estaría relacionada con saber cuándo hablar, cuándo no y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué forma. Es decir, se trata de formar enunciados que no sean solo gramaticalmente correctos, sino también socialmente apropiados. Aquí también citamos a Vera, 1995. Él explica que el enfoque comunicativo se desarrolla a partir de una crítica de las metodologías audio-orales y audiovisuales para la enseñanza de lenguas. Tiene como propósito fundamental el establecer la comunicación, tomando en cuenta las necesidades del alumno que determinan las aptitudes que el alumno desea desarrollar. Estas sean comprensión y expresión oral o comprensión y expresión escrita, con la utilización de documentos auténticos de la vida cotidiana para una mejor y más rápida adquisición de la lengua. Los principios. La concepción de la lengua en relación con su uso. Se debe estudiar la lengua con el fin de usarla en la vida real, porque es un instrumento que facilita la comunicación entre sus usuarios. La nueva posición del alumno en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se considera a los aprendices de una lengua como miembros de una sociedad que tienen tareas que realizar en un entorno determinado y en unas circunstancias particulares. Principios metodológicos. Son la orientación hacia un objetivo en el análisis de los textos, la conselectividad de los textos que se analicen, la enseñanza del análisis, la orientación de la comprensión del análisis y la construcción del discurso hacia las dimensiones semántica, sintética y pragmática del discurso. Principios teóricos. La concepción de la lengua como medio esencial de cognición y comunicación social y el desarrollo personológico y sociocultural del individuo. La relación entre el discurso, la cognición y la sociedad. El carácter contextualizado del estudio del lenguaje. El estudio del lenguaje como práctica social de un grupo o estrato social. Y por último, el carácter indisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario y a la vez autónomo del estudio del lenguaje. Características del enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua. El método comunicativo se caracteriza por ser un enfoque de enseñanza general y no un método de enseñanza con prácticas de la clase claramente definidas como tal, y a menudo se le define por un medio de una lista de principios o características generales. Una de las listas más conocidas de las 5 características del método comunicativo es elaborada por David Nunan en el año de 1996. Es que pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción. También introducen textos reales en la situación de aprendizaje. Ofrecen a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no solo en la lengua. Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen a su aprendizaje. También intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades realizadas fuera de ella. Las destrezas. Las destrezas de estas habilidades o competencias comunicativas más destacadas. Primero estamos con escucha activa. Esto es algo que muchos entienden, pero no lo ponen en práctica. Se trata de escuchar
escuchar con todos los sentidos a la persona que está hablando sin reaccionar o pensar en responder antes de que ella terminó de hablar. El objetivo es valorar lo que está diciendo, razonar sus opiniones y esperar a responder cuando ha terminado de hablar y ser escuchado de forma atenta y activa. Leer y escribir. Leer y escribir son importantes para comunicarnos. La lectura posibilita el desarrollo intelectual y como una función cognitiva permite acceder a los avances tecnológicos, científicos y de la información. Por tanto, ayuda a comprender mejor la realidad y ser lectores actuales. Nos da las herramientas necesarias para ser capaces de dialogar críticamente. La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para desenvolverse de una forma adecuada y eficaz en una determinada comunidad del habla, un grupo de personas que comparten el mismo lengua. Es la capacidad de usar el lenguaje apropiado en las diferentes situaciones sociales que nos presentan a diario. Que tenemos la competencia gramatical, agrupa las destrezas léxicas, sistemáticas, semáticas que adquieren el estudiante el idioma extranjero. La competencia sociolingüística hace referencia al contexto y a la adecuación de la comunicación en ese entorno e interlocutores. Competencia discursiva, capacidad de elaborar un mensaje directo y coherente para lograr una comunicación. Competencia estratégica. Se refiere a la capacidad de compensar los errores en la comunicación a través de recursos verbales y no verbales. Entra en un juego cuando hay carencias en alguna competencia anteriores. Relación con otros métodos. El método comunicativo también pone énfasis en ayudar a los alumnos a usar la lengua de aprendizaje en una gran variedad de contextos y da importancia al aprendizaje de las funciones de la lengua. A diferencia del método de traducción gramatical, su principal objetivo es ayudar a los alumnos a crear frases con significados en lugar de ayudarles a construir estructuras gramaticales correctas y a conseguir una pronunciación perfecta. Esto significa que el aprendizaje de la lengua extranjera se llega a evaluar teniendo en cuenta cómo el alumno llega a desarrollar la competencia comunicativa, la cual se puede definir como la capacidad que tiene el alumno para usar sus conocimientos sobre los aspectos formales y sociolingüísticos de la lengua para poder comunicarse de una manera adecuada. La didáctica de la lengua y literatura tiene la misión de preparar a los profesores de manera que estén en condiciones de proporcionar a los alumnos conocimientos, habilidades y valores que llegan a ser indispensables para lograr una gran comunicación. En la didáctica del habla parte de una concentración amplia y diversa del texto, por lo que ponen énfasis el conocimiento de la comunicación y sus componentes, que son tanto el emisor, el receptor, el mensaje, el canal y el código. El conocimiento de diferentes códigos y su empleo en diferentes tipos de textos. La comprensión y construcción del lenguaje tanto verbal como no verbal. La creación de talleres de escritura como parte del horario de la asignatura o de manera extracurricular. A la vez se aspira a lograr que la lectura sea comprensiva y de gran utilidad, por lo que se ofrecen estrategias que llegan a ser aplicables a cualquier tipo de texto. También se aspira a evaluar la capacidad para interpretar, elaborar hipótesis, hacer inferencias y establecer relaciones intertextuales.
comunicativo en la planificación curricular para la enseñanza de la lengua y de la literatura. El enfoque comunicativo ha fundamentado la planificación curricular para la enseñanza de la lengua y de la literatura a nivel macro y meso en los niveles de educación básica, cimentando las bases del aprendizaje de la lengua a través de la interacción. En este sentido, la lengua no es el objeto de estudio en sí, sino el vehículo para aprender. Asimismo, direcciona la naturaleza comunicativa de las actividades y de los recursos que deben usarse en el aula de clases. A nivel microcurricular, todavía existen algunas debilidades. Sin embargo, entre los cambios visibles está que el docente dejó de sancionar y castigar el uso que los estudiantes hacen de la lengua y pasó más bien a enseñar cómo emplearla para comunicarse de forma oral y escrita. Con el surgimiento de las pedagogías activas y del enfoque constructivista, se han integrado nuevas propuestas pedagógicas en la enseñanza de la lengua. El aporte del enfoque constructivista ha enriquecido la dinámica áulica de la enseñanza de la lengua y de la literatura. De la Vega 2004 afirma que uno de los mayores aportes del constructivismo es lo que conocemos como la pedagogía del texto, es decir, el proporcionar a los estudiantes diferentes tipos de discurso, tipologías textuales, que necesitarán dominar para enfrentarse a su vida social, académica y profesional. Errores al aplicar el enfoque comunicativo como didáctica del habla. Algunos profesores continúan haciendo su análisis en los límites de las oraciones aisladas y no en textos. Se analizan las estructuras al margen de la significación y el contexto. La ejemplificación se realiza con un solo texto, por lo que no se descubre la diversidad de usos estílicos funcionales. No se trabaja articuladamente la comprensión, la construcción y la ejercitación no es suficiente y variada. ¿Cómo se trabaja el enfoque comunicativo de acuerdo al currículo de la lengua y literatura? En el enfoque comunicativo en esta área, tiene como fin de informar un individuo competente en el uso de la lengua oral y en el uso de la lengua escrita, tomando como base los conocimientos previos y de esta manera enriquecer mediante experiencias lingüísticas variadas. Actuar y ejercitar las habilidades de forma ordenada. Transmitir a los estudiantes a explorar, usar, ejercitar e interiorizarse. Construir de forma competente en la cultura escrita. Como los conocimientos sobre la lengua, apoya los procesos comunicativos desde todos los ejes de aprendizaje. El currículo está conformado por 4 subniveles de la educación general básica, como ustedes ya conocen y saben. Preparatoria está conformado por primer curso. Elemental está conformado por segundo, tercero y cuarto curso. Medio está conformado por quinto, sexto y séptimo curso. Superior está conformado por octavo, noveno y décimo. Es decir, que habrá un currículo por cada subnivel y que los niveles educativos curriculares contenidos en cada uno de ellos deberán ser repartidos para cada uno de los años que los conforman.
se ha trabajado la relación entre estos elementos curriculares. No están predeterminados en orden ni están limitados para un tiempo, sino que serán los docentes de los centros educativos quienes, conocedores de sus contextos, determinen estos factores. En el área de la lengua y literatura, tanto como para EGB como para BGU, se han organizado 5 bloques, y estos son lengua y cultura, que introduce al estudiante en el medio y en el mundo letrado, además de tratar las variedades lingüísticas e interculturalidades. La comunicación oral. Esta se trabajará la lengua en la interacción social y en la expresión oral, en el que el hablar y en el escuchar son procesos que se trabajan en conjunto. En este bloque los estudiantes amplían, se enriquecen, perfeccionan su comprensión y expresión oral. También en la lectura, que es la comprensión de textos y el uso de recursos, que busca la comprensión de textos mediante el desarrollar las habilidades para el acto de leer. La escritura, producción de textos, reflexión sobre la lengua y la alfabetización inicial, que trabaja la alfabetización desde la ruta fonológica como la actualización del 2010, que es la relación sobre la lengua y la producción de textos. Y por último tenemos la literatura, que es la literatura en contextos y escritura creativa, que despierta impotencia a la sensibilidad estética, a la imaginación y el pensamiento simbólico y a la memoria, además de escritura creativa, que permite al estudiante que se interactúe y recree textos leídos y escuchados. En conclusión, el enfoque comunicativo es el estudio del lenguaje. Si bien sabemos, el lenguaje es irrelevante para una comunicación social y por ende su estudio debe ser estricto, correcto. El texto es la herramienta principal para construir significado y de este dar sentido y asemejarlo a la realidad, porque todos los fundamentos aprendidos por el individuo lo pondrá en práctica en la vida cotidiana sin tener conocimiento de lo que está sucediendo, mientras su desarrollo comunicativo estará en un aprendizaje continuo. Muchas gracias, todo eso ha sido por el equipo número 3 de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua de la Universidad Libre.